Jerte, hoy es 24 de febrero de 2026. Con respecto al tema de la escuela escéptica pirrónica o del escepticismo pirrónico, zetético o eféctico, me estimo conveniente abordar la semántica del verbo skeptome, que es aquel que da la procedencia del adjetivo skeptikos, skeptiki, skepticon, que al latín pasará skepticus, skeptica, skepticum, y quedará al castellano, evidentemente, escéptico o escéptico en el español peninsular, escéptica o escéptica. Me parece conveniente, este será un video relativamente sencillo porque no será o versará nada más de la semántica, pero creo que con el conocimiento de la semántica podemos darnos un atisbo o podemos permitirnos un atisbo de lo que implica este vocablo y este concepto para estos filósofos y porque de tantas otras palabras o de tantos otros vocablos que existen en la lengua greca, pues escogieron exactamente este para denominarse. Claro que la palabra escéptico es posterior al mismo Pirrón de Elis, creo yo. No fueron los mismos filósofos ulteriores de la escuela quienes terminaron denominándose así. Bueno, no voy a entrar ahora en, en la, en la cronología y en la discusión de si sí se puede llamar verdaderamente una escuela o no al escepticismo pirrónico, de si sí hay una línea continua desde Pirrón de Elis hasta, por ejemplo, Sexto Empírico, y de si podemos hablar de diferentes tipos de escepticismo no solo en la antigüedad, sino también en la contemporaneidad, sino que me ceñiré exclusivamente al verbo greco skeptome. Primero, es un verbo que todavía se usa, que sobrevive, que se mantiene en el greco odierno, en la lengua greca odierna. Hoy el verbo skeptome significa pensar, meditar, cavilar, elucubrar, incluso opinar. Cuando alguien, estamos hablando del greco moderno, cuando por ejemplo quieren solicitar la opinión de alguien, todavía se pregunta, ¿ti skeptese per yaftu? O ¿ti skeptese yaftotocema? Que podríamos traducir, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este tema? Pero con el sentido de qué estimas, qué opinión te merece. En el antiguo greco, en la antigua lengua greca, el verbo skeptome era un sinónimo del verbo scopo, o si se pronuncia en jónico, porque esa pronunciación es ática, scopo es una pronunciación ática, si lo pronunciamos en jónico tenemos que disolver la desinencia, scopeo, scopeo, que entonces es un sinónimo, son sinónimos, el verbo scopeo y el verbo skeptome. Vamos a mirar entonces qué significa skeptome. Pero antes de eso, esto es una anécdota seguramente in, indiferente, pero bueno, o falta pues de importancia, pero no importa. Bueno, en Creta, en la región de Creta, el verbo skeptome se pronuncia skevome, skevome, derivado en skevome. La mayoría de los atenienses hoy día y de la zona, digamos, de la península pronuncian skeptome, suavizando la P por F, skeptome. Fenómenos que se explican desde la antigüedad en la lengua greca. Esos cambios de las letras, digamos, duras en letras más suaves, por decirlo de un modo poco gramatical. Bueno, ha sobrevivido pues el verbo y decíamos que tiene como sinónimo el verbo scopo. Veamos qué es el verbo scopo, que para eso estoy haciendo este video. El verbo scopo o scopeo básicamente tiene un primer sentido que es observar. Observar. Y
De ahí todas, digamos, los sinónimos que le podamos dar en español. Mirar, acechar, espiar, pues. Y ya los sentidos metafóricos que incluso dije que todavía conservan en el griego moderno, como considerar, examinar, reconocer, reflexionar, indagar, averiguar, buscar, atender algo, pensar en algo, cuidarse de algo, bueno. Pero iniciemos otra vez, o vamos otra vez al inicio. El principal sentido del verbo scopó, o el primario, el más antiguo, creo yo, es el de mirar, el de mirar. Y sobre todo, mirar hacia el horizonte, mirar a lo lejos, concentrarse, pero no mirar a lo lejos para desatenderse, como quien mira el horizonte para esparcirse o para despejarse, diríamos, por estas zonas, sino al contrario, es un mirar atento en un punto de la lejanía. Por eso, todavía hoy, está desde el antiguo, pero todavía hoy tenemos el vocablo scopia o scopia. Yo creo que es scopia sí, scopia, no, es scopia en el antiguo greco, que todavía se usa en el ejército, que scopia es como la atalaya o la torre o la casetica desde la cual los guardias o los soldados se paraban a mirar en la lejanía por si venía un barco, por si venían los enemigos, eran puntos de vigilancia, atalayas. Entonces son puntos de observación. Iskopia era y sigue siendo en el ejército, en la jerga castrense o militar o marcial, sigue siendo esa casetica, ese lugar donde el soldado se para a hacer guardia, es no sé cómo se dirá pues en las distintas zonas de Latinoamérica y España, eh, pero sí, ese es el lugar donde el soldado hace guardia y mira, porque es que el soldado no hace guardia para despejarse, al contrario, está siempre mirando atentamente. Y es un lugar que usualmente está alto para poder tener una vista lejana, una visión lueñe del paisaje, en lontananza, para poder advertir con tiempo las fortunas, es decir, si vienen enemigos, si vienen amigos, si vienen comerciantes, si hay tormenta a lo lejos. Entonces es muy interesante, me parece muy interesante que esta primera acepción o este primer campo semántico se termine para la lengua greca eh, adquiriendo la significación de pensar, el acto de pensar en este sentido, porque hay muchos otros verbos como sillogisome o dialogisome o logizo o hipologizo, etcétera, etcétera, que pueden remitir al pensar, al logismos. Pero este vocablo habla de un acto de mirar atentamente hacia la lejanía para poder captar algo y anticipar algo. Y de esta metáfora, por tropo, se termina el vocablo, o termina el vocablo asumiendo la significación de pensar, de considerar algo. Me parece muy bello porque no habla como en el verbo syllogisme de una acción o del logos que posee el ser humano para pensar, del lenguaje y de la mente y del espíritu humanos para pensar, sino que este habla de una metáfora del mirar esperando algo sin saber qué es y que de allí se derive, digamos, el sentido de pensar. Muy bello que de este pensar sea el que se va a remitir o al que van a remitirse o el que van a aferrarse o sí, del que se van a agarrar los escépticos para denominarse tales, para denominarse escépticos. Es decir, es un modo de pensar que está ubicado desde lo alto, mirando en lontananza para advertir las cosas con distancia y poder meditar sobre ellas. Esto me parece, es que es gráfico, el verbo es gráfico. Y aquí eso pues me parece fascinante. Eh, el verbo pues scopó es observar, mirar a lo lejos, acechar y por ende también puede ser espiar, anticipar, considerar, examinar, reconocer, reflexionar, indagar, averiguar, buscar, atender,
pensar en cuidarse de, precaverse de, en el sentido de que si vienen enemigos, por ejemplo, uno desde la Scopia puede advertir que vienen enemigos y tomar las medidas, hacer los llamados y tener tiempo para alistarse. También y por último tiene el sentido, digamos, dice el lexicón, el tesauro desde donde estoy leyendo el resumen semántico, dice informarse de, preguntar y prepararse. Yo creo que con esta construcción gráfica que hicimos de la significación originaria del estar parado en un lugar alto, del de estar apostado en un lugar alto para poder observar en la lejanía, no para despejarse, no para distraerse, no para calmar un dolor de cabeza y entonces mirar sin enfocarse, sino justamente un mirar sin saber a qué, pero tener toda una visión, todo un panorama para poder tener distancia, para poder prepararse, para poder meditarlo, para poder apostarse, etcétera, etcétera. Pues de aquí sale el adjetivo skepticos, que será aquel que observa, mira a lo lejos, espía o lo que fuere, o estima, o se prepara, o se pregunta, o se interesa por algo. En greco moderno la palabra skeptikos significa pensativo, pero pensativo en el sentido de cavilativo, cogitativo, meditabundo. Hay un rebético que a mí me gustaba mucho, que en este momento pues me acabo de acordar, dice algo así como que se blepo skeptico, te veo pensativo, te veo meditabundo. Y dice skepticos, estás pensativo. Es un vocablo muy hermoso. Y bueno, de aquí viene, también hay otro verbo que es el verbo, bueno, en castellano, bueno, hay un verbo relacionado que significa scopevo. Hablamos de scopeo en jónico o scopó, pero también está scopeo, que es observar a lo lejos, espiar. Y de este scopeo, que solamente se remite pues como ya así como mirar a lo lejos, incluso puede ser mirar enfocando algo hacia lo lejos, puede ser ya con ya más adelante con algún artefacto como algún telescopio o lo que fuere, puedes llegar a significar enfocar. Y en el greco actual, scopevo significa yo me propongo algo, yo me enfoco en algo, yo tiendo hacia algo. Y es muy hermoso porque es tener el objetivo de hacer algo, es mirar desde un punto a lo lejos a dónde quiero llegar, proyectarse, planear. Scopevo. Scopevo. Tiscopevis, ¿qué planeas? ¿Qué preparas? ¿Qué piensas hacer? Hay pues toda una definición de la proyección, de la distancia, porque no se trata de quien recibe por sorpresa elementos que advienen en el momento en que los padece, sino quien puede avisorarlos, quien puede verlos desde cuando se insinúan en el horizonte. Es una situación de seguridad y de tranquilidad que permite tomar distancia, que permite tomar posición. Y yo creo que esto nos sirve para entender qué tipo de pensamiento o a qué tipo de pensamiento aluden los escépticos. Porque en últimas, esta palabra, skeptome, el escépticos, es aquel que toma distancia de toda la cultura y mira la cultura desde un lugar seguro, desde una scopia, para mirar sus fantasías, sus propuestas, sus querellas, sus apuestas, y desde la scopia, con calma, sin estar inmiscuido en las peleas, sin estar en el fragor de las batallas semánticas sobre la verdad y la mentira, poder decir desde lejos, con una mirada mucho más panorámica, con una mirada menos apasionada, menos adolorida, menos patética. ¿Qué es lo que se ve? Se ven vanidades, se ven querellas, se ven pequeñeces. El escéptico, el skepticos filósofos, se retira de la cultura para meditarla, para estimarla, para reputarla y sobre todo para plantearle
una posición, y es la de la inseguridad acerca de todo aquello que los seres humanos denominamos vero, certero, convincente o absoluto. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar con la etimología, no, con la etimología, no, con la semántica del verbo skeptome, que da en castellano, se me había olvidado incluso, en castellano todavía tenemos el vocablo escopo, el escopo de algo, de donde scopos, en griego scopos es el objetivo, scopos es aquello que se ha mirado de lejos, pero puede ser un objetivo pues metafórico, no un objeto al que uno tiende, sino un objeto metafórico, una tendencia. El escopo, que procede directamente del griego scopos, sigue significando este objetivo o este propósito. A ver, yo corroboro aquí, que todavía, sí, la RAE todavía lo, lo declara, dice, del latín scopus y este del griego scopos, objeto blanco al que alguien mira y atiende. Bueno, entonces creo que con esta etimología podemos graficarnos primero por qué los discípulos posteriores a Pirrón decidieron tomar el nombre de escépticos y segundo, a qué alude este concepto, por qué lo sintieron los mismos filósofos pertinentes para denominar a su propia escuela, a su propio pensamiento. Y sobre todo, este vocablo plantea una ética y una posición, que vienen siendo como lo mismo, una ética y una posición. Esto fue, muchas gracias por atender el video, muchas gracias por llegar hasta acá si lo hicieron y hasta una próxima, si es que una próxima, quiérete, ya, ya, ya.